Hola, muy buen día. Bienvenidos a una sesión más con Trader Alberto. El día de hoy continuaremos viendo los patrones de velas japonesas. El primer patrón de velas que vamos a ver el día de hoy es la reacción causalcista. Este patrón, la tendencia previa no es relevante. La primera vela es una Marubozu negra y la segunda vela es una Marubozu blanca que su apertura viene acompañado con un gap a la alza. Este patrón nos da una alta fiabilidad y entre más grande sea la Marubozu, mayor fiabilidad y certeza y liquidez va a tener la tendencia alcista. Reacción cos bajista. En este patrón la tendencia previa no es importante, igual que en la pasada. La primera vela es una Marubozu blanca y la segunda vela es una Marubozu negra que viene acompañado con un gap a la baja. Este patrón es de alta fiabilidad. Entre más grande sea la Marubozu negra, mayor fiabilidad y mayor liquidez va a tener la tendencia bajista. ¿Qué quiere decir? Que entre más grande sea la vela Marubozu negra, más fuerte va a ser la tendencia bajista. Velas separadas alcista. Este es un patrón de continuidad con una baja fiabilidad. eh, Aparece en tendencia alcista y se forma una primera vela negra y la segunda vela viene acompañado con un gap a la alza y se forma una vela blanca, sea de cualquier tipo esta segunda vela. Velas separadas bajistas. Este es un patrón de continuación, igual que la pasada. Es de baja fiabilidad, aparece en una tendencia bajista, se forma una primera vela blanca y la segunda vela es una vela negra con gap a la baja. Esta segunda vela pues debe de ser negra para continuar un patrón de continuación. Recuerden que yo siempre sugiero esperar una tercera vela de continuación. ¿Por qué? Porque hay veces que el mercado en este punto puede llegar a hacer un cambio, una reversión, o puede continuar a la baja. Entonces, mejor esperarnos una tercera vela de confirmación, aunque no agarremos esos pips de esa vela, pero nos vamos con un poquito más de certeza. Paloma mensajera alcista. Este es un patrón de cambio con una tendencia bajista previa. Es de media fiabilidad. Se forma una primer vela negra y la segunda vela negra debe de estar en cuerpo y mechas dentro del cuerpo real de la primera vela. Recordemos que el cuerpo real es del punto de apertura, que es este punto, al punto del cierre, que es este punto. Entonces, esta vela, junto con todo y mechas, debe estar dentro del cuerpo de esta vela. Esta segunda vela, para que esté dentro, debe de venir acompañada de un gap a la alza. ¿Por qué? Porque aquí está el cierre y este espacio entre este cierre y esta apertura es nuestro gap a la alza. ¿Ok? Es muy importante que esté al 100% dentro la segunda vela de la primera vela. Sobre línea de cuello bajista. Es un patrón de continuación con una fiabilidad media, por ende viene de una tendencia bajista. La primera vela es una vela larga y la segunda vela debe de abrir con un gap a la baja. Debe de ser una vela blanca y el cierre de esta segunda vela debe de estar por debajo del cierre de esta primer vela. El máximo, que es lo que nos da la mecha, puede llegar hasta acá o hasta acá sin ningún problema, pero siempre y cuando el cierre esté por debajo de esta primer vela negra. Mínimo coincidentes. Este es un patrón de cambio, viene de una tendencia bajista, nos da una fiabilidad media. La primera vela es una vela larga, negra,
Y la segunda vela es una vela negra acompañada con un gap a la alza. El mínimo de la segunda vela no debe sobrepasar el mínimo de la primera vela. ¿Qué quiere decir? Que los cierres de estas dos velas deben estar a la par, o el cierre de la segunda vela debe estar un poco más arriba, pero sin romper este cierre. Es muy importante, ¿por qué? Porque hay veces que el mercado cierra 3 pips abajo y se viene con una continuación de la tendencia bajista. Entonces, los mínimos, el mínimo de esta segunda vela no debe de rebasar el mínimo de esta primera vela, muy importante. Máximo coincidente bajista. Igual es un patrón de cambio con una tendencia alcista previa, es de una fiabilidad media. La primera vela es una vela larga blanca y la segunda vela es una vela blanca acompañada con un gap a la baja. Esta segunda vela no debe de romper el cierre. Este es el cierre, o sea, el máximo precio en el que cerró, no lo debe de romper. Una vez que lo rompa, así sea por un pip, ya no se considera un máximo coincidente y nos tendremos que esperar a una tercera vela de confirmación, que es lo que yo recomiendo siempre. Esperarnos así en los patrones de dos velas a una tercera vela para confirmarnos. Aunque no nos llevemos, pongámosle 20 pips, pero esos 20 pips nos dan una certeza de que sí hubo un cambio o sí va en continuación la tendencia a cómo se plantea aquí. Dentro de la línea de cuello bajista. Este es un patrón de continuación con una fiabilidad media. Esta primera vela debe de ser una vela larga negra y la segunda vela debe de ser una vela blanca acompañada con un gap a la baja. ¿Qué quiere decir? Aquí está el cierre y este espacio que existe entre este cierre y esta apertura es el gap. El cierre de esta segunda vela debe de ser ligeramente o casi igual, ligeramente inferior o casi igual al cierre de la primera vela. En este punto son casi iguales, está un poquito arriba el cierre de la segunda vela, pero por lo cual, por esta, que debe ser casi igual o ligeramente inferior, nos da esos pips para nosotros poder interpretar las velas japonesas. En este caso está similar los cierres, entonces lo tomamos como que va a seguir una tendencia bajista. Reitero, hay que esperarnos una tercera vela de confirmación para tener un trade un poco más exacto. Suelo de pinzas alcista. Este es un patrón de cambio. eh, Viene con una fiabilidad media, media alta, acorde a la segunda vela. Ahorita vamos a ver por qué. Viene de una tendencia bajista. La primera vela es una vela negra y la segunda vela es una vela envolvente. Esta segunda vela debe de envolver por lo menos al cuerpo real de esta primera vela. Entre más grande sea esta vela y entre más envolvente sea, o sea, que envuelva 2, 3, 4 velas anteriores a esta, mayor fiabilidad va a tener y mayor liquidez va a tener, o sea, mayor fuerza va a tener la tendencia alcista. Techo de pinzas bajista. Este es un patrón de cambio, por lo cual viene de una tendencia alcista, es de una fiabilidad media alta, igual que la pasada. Ahorita vamos a explicar por qué. La primera vela es una vela blanca y la segunda vela es una vela negra envolvente. Debe de envolver la primera vela, el cuerpo real, perdón, de la primera vela, de esta vela. Entre más grande sea esta vela y más velas se envuelva, mayor fiabilidad va a tener y mayor liquidez, mayor fuerza va a tener la tendencia bajista. Recordemos, chicos, que siempre para nosotros poder interpretar las velas deben de estar cerradas. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que esta información se cierra y yo en este momento
decido si entro, no entro o me espero a la siguiente vela de confirmación. A mi gusto, cada quien opera como desee. Yo lo hago para que sea un poco más seguro el trade, la inversión. Entonces, pues cada quien decide si en este punto meter o esperarse una tercera vela, perdón, para confirmar la tendencia y al igual la fuerza que va a tener la liquidez. Ventana alcista. Este es un patrón de continuidad con una fiabilidad alta. Por ende, viene de una tendencia alcista. Ambas velas son blancas. La segunda vela abre con un gap a la alza bastante considerable. Una cosa importante de este patrón de velas, de la ventana alcista, es que el máximo de la primera vela y el mínimo de la segunda vela no llegan a tocar el mismo precio. Pueden estar muy cerca a un pip de diferencia, pero no, este máximo no toca este mínimo. Es una cosa para algunos poco relevante, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el espacio, una, del gap, y dos, de la diferencia de precio entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la segunda vela, mayor fiabilidad nos va a dar. O sea, ya es ya tiene una fiabilidad alta, entonces aún más confiados podemos meter el trade para una tendencia alcista. Al momento que veamos esto, que por ejemplo tengamos aquí unos 50 pips de diferencia, en este punto yo estoy casi seguro, un 95%, 90% seguro, que se va a ir a la alza. Entonces yo aquí sí metería mi trade alcista. Estas velas tienden a ser velas diarias. Entonces, al igual no se encuentran muchos, sí se llegan a encontrar, pero no son muy frecuentes en temporalidad de 1 hora, 4 horas. Aunque en 4 horas sí se llegan a ver con un poco más facilidad que 4 horas. Y bueno, ya no digamos de 15 minutos ni temporalidades menores. Ventana bajista. Este es un patrón de continuación, igual que la pasada, con una alta fiabilidad, por lo cual viene de una tendencia bajista. La primera vela es una vela negra y la segunda vela es una vela blanca con un gap a la baja. ¿Por qué? Porque aquí está el cierre y aquí está la apertura de la vela. Igual que en la pasada, entre mayor sea la diferencia entre los cierres, en este caso de los cierres de velas, y mayor sea la diferencia entre el precio del mínimo de la primera vela y del máximo de la segunda vela, mayor fiabilidad va a tener la ventana bajista y mayor liquidez puede llegar a volver a agarrar la tendencia bajista. Es muy importante mencionar esto porque hay veces que, bueno, yo conozco traders que han visto esto y lo meten ahí hasta su casa ahí para ganar mucho dinero. Y está bien, se vale, pero creen que, o sea, la diferencia entre el máximo, perdón, y el mínimo es de 5 pips. Yo con eso me doy cuenta que la liquidez va a empezar a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener una, una fuerza imparable la tendencia bajista. Entonces es muy importante siempre tener una gestión de riesgo bien estructurada, igual que el lotaje que vamos a ocupar, entre otras cosas. Paralelas, pautas blancas bajistas. Este es un patrón de continuación. Este que vemos ya es un patrón de 3 velas, o sea, las dos, y una tercera vela de confirmación, como lo podemos ver. Eh, Viene de una tendencia bajista. Aunque esta tercera vela nos da una confirmación, tenemos que es una fiabilidad media alta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver diferentes cuestiones como el price action, entre otras cosas, ¿no?
los soportes, resistencias, si se encuentran en una resistencia que pueda hacer, entre otras cuestiones, ¿vale? La primera vela es una vela negra. La segunda vela tiende a ser, más no es siempre, una vela negra con un gap a la baja. Y la tercera vela es una vela blanca con un gap a la baja también. La segunda y la tercera vela, estoy marcando con el cursor de la vela que hablo. La segunda y la tercera vela son muy similares en los precios, tanto de máximos y mínimos, que es lo que nos marca las mechas, como del volumen real de la vela. Otra cosa importante aquí es que el mínimo de esta vela debe de tener una separación, aunque sea muy mínima, entre los máximos de las dos velas siguientes. Paralelas pautas blancas alcistas. Permítanme, déjenme hidratarme un poco, por favor. Este es un patrón de continuación. Por ende, viene de una tendencia alcista. Trae una fiabilidad media alta. La primera vela es una vela blanca. La segunda vela es una vela blanca también, con un gap a la alza. Y la tercera vela es una vela blanca con un gap a la alza. El máximo de la primera vela no debe de tocar el mismo precio que los mínimos de la segunda y tercera vela. Debe de haber una diferencia, aunque sea pequeña, pero debe existir una diferencia de preferencia para que sea idónea al momento que lo veamos ya en el gráfico del mercado. La segunda y la tercera vela son muy parecidas en los precios, tanto en máximos y mínimos, que es lo que nos marca las mechas, como en el cuerpo real de la vela. Doji Star alcista. Este es un patrón de cambio. Recordemos que por sí sola la vela Doji nos indica indecisión. Nos indica un patrón este es un patrón de cambio, perdón, viene de una tendencia bajista previa. Eh, es una baja fiabilidad, ¿por qué? Porque al ser una vela de indecisión, nos puede dar la sorpresa que siga de continuación. Se forma una primera gran vela negra y la segunda vela es una doji a la baja. El máximo de la doji de la segunda vela no debe de tocar el mínimo de la primera vela, de la vela negra. Debe de existir una diferencia de precios. Y por ende también la doji, al ser el cierre y la apertura iguales o muy similares, no va a tocar ni el mínimo ni el precio de apertura de la primera vela. En este caso, es aún más recomendable esperar una tercera vela de confirmación. Doji Star bajista. Este, igual que el anterior, indica un patrón de cambio con una fiabilidad media. Es una tendencia alcista previa. Se forma una primera vela blanca y la segunda vela es una vela doji con un gap a la alza. Igual que en la pasado, los mínimos y máximos no deben de tocar los mismos precios, debe de haber una diferenciación entre estas y recordemos que por sí sola la vela doji muestra indecisión. Estrella de la mañana, lucero del alba. Este es un patrón de cambio con una tendencia bajista previa, una fiabilidad media alta. La primera vela es una gran vela negra. La segunda vela es una pequeña peonza con un gap a la baja. No importa si es alcista o bajista esta vela, pero debe ser una peonza con poco cuerpo y pocas mechas. Y la tercera vela es una gran vela blanca con un gap a la alza. Esta tercera vela debe de llegar por lo menos a la mitad del volumen real de esta primera vela negra. ¿Para qué? Para nosotros poder considerar y saber cuánta liquidez va a tener esta tendencia alcista. Estas líneas que están aquí marcadas nos indican
el precio, en este caso, del mínimo y del máximo de esta vela, de cada vela. Si nos damos cuenta, no se tocan. Este mínimo trae mucha diferencia a este máximo. Y este máximo trae algo de diferencia a este mínimo. Esta es la forma idónea que nosotros lo veamos en el mercado. Hay veces que no es tan bonito como se ve aquí. De hecho, casi nunca es así de bonito como lo vemos aquí en las clases. Pero sí es necesario tratar de buscarlo lo más parecido posible. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Alberto. Gracias por haber estado en una sesión más con Trader Alberto. Este es mi Instagram. Pueden seguirme ahí. Estaré subiendo material. Asimismo, ahí me pueden enviar las preguntas o si gustan me pueden escribir las preguntas aquí en sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones.